Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A suscriptores antiguos y nuevos por igual, eres muy bienvenidos. Puedes seguir La Voz del Maestro en video o en audio. En audio está en formato de podcast y puedes encontrarlo en Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Odyssey, Podtail, Listen Notes. Hay bastantes podcasts que simplemente transmiten la voz del maestro. Así que todo lo que tienes que hacer es buscar en Google usando un navegador alternativo, por favor, porque mucha gente parece tener problemas con Safari y Chrome. Así que intenta usar quizá Firefox o algún otro, tal vez Opera, y entonces podrás averiguar dónde están los podcasts. También puedes seguir el blog profético La Voz del Maestro en sitios alternativos de video, y los recomiendo muchísimo, aunque la calidad de imagen no es fantástica en Rumble, BitChute y Brighteon, pero el beneficio añadido en esas plataformas es que todas las profecías sobre el COVID están allí, todas las profecías médicas están allí, cosas que YouTube ya no me permite alojar aquí. Así que ese es un beneficio adicional. Tengo bastantes videos que debo cubrir hoy, bastantes mensajes, algunas cosas sobre las que el Señor está muy insistente en que se deben compartir, y por eso voy a intentar ir en orden. Pero hay algunas cosas, hay al menos un tema que tiene 2 profecías sobre eso. Hay un tema sobre el que el Señor ha estado realmente insistiendo que debe ser tratado. Así que voy a tratar de cubrir ese material hoy. Así que por favor espera más videos de lo habitual hoy. Y otra cosa que me gustaría decir solo para ayudar a las personas. Si eres una persona nueva que apenas está llegando aquí, tal vez viste algo más y despertó tu interés y ahora estás aquí. O tal vez alguien te recomendó videos y finalmente decidiste venir y ver. Hay mucho material aquí, hay aproximadamente, yo lo limitaría a 530 en un nivel conservador. Hay 530 videos aquí y aunque he tratado de ser útil haciendo listas de reproducción, puede que sea un poco abrumador para ti revisarlo. Lo que me gustaría sugerir es que cuando vengas aquí deberías entender dónde estás y qué está pasando aquí. Este es un blog profético de los tiempos finales, y debido a que no hay muchos lugares como este, si acaso alguno como este, puede que te resulte un poco difícil y abrumador el tipo de información que vas a oír aquí. Definitivamente, con seguridad, vas a encontrar al Señor Jesucristo y al Padre Celestial ya presentados de una manera que es extremadamente diferente a lo que la mayoría de los cristianos tradicionales están acostumbrados. Sin embargo, eso no significa que la información aquí no sea verdadera, simplemente significa que la información aquí es diferente de lo que conoces, lo cual no te descalifica de inmediato solo porque estás acostumbrado a otra cosa. Así que siempre aconsejo a los nuevos que vayan despacio, que empleen la sabiduría y que esperen a que el Espíritu Santo les hable antes de comenzar a salir adelante con tantas opiniones. Por favor, ten cuidado cuando vengas aquí de no tropezarte a ti mismo porque te lo estoy diciendo, ya seas estadounidense, ya estés en cualquier otro continente de este mundo, ya seas creyente o no creyente. Este mundo nuestro está a punto de entrar en tiempos de fuerte impacto, algunos cambios de fuerte impacto por los cuales, como el Señor me estaba diciendo tarde anoche, no reconocerás el mundo que te rodea. Celestial, no reconocerás el mundo que te rodea. No reconocerás cómo va a cambiar el mundo. No reconocerás como los paradigmas con los que has crecido. Cosas a las que siempre estás acostumbrado, cómo van a cambiar de una manera tan desconocida que muchas personas se van a encontrar abrumadas. Muchas personas se van a encontrar casi cautivas del miedo, y por eso es necesario, al menos como algunas personas han estado descubriendo, es necesario, así que date tiempo ahora para adaptarte, para que cuando comiencen los cambios no seas sacudido, no tengas miedo, no te desmayes, porque si tu fuerza te falla en el día de la adversidad, básicamente significa que si te encuentras con la mochila vacía, cuando las cosas empiecen a suceder tan rápidamente, entonces te darás cuenta de que tienes muy poca fuerza. Si la fuerza de un hombre, si la fuerza de una mujer se acaba en el mismo día de la batalla, entonces eso significa que en verdad tienes poca fuerza. Así que usa este tiempo sabiamente, ve al tablero, haz clic en mi foto, haz clic en la foto del blog o haz clic en el nombre y te llevará al tablero. Y allí verás inicio, verás videos, verás listas de reproducción, verás comunidad. Ve a la página de listas de reproducción y luego busca entre las listas de reproducción que están allí diferentes listas como la serie de Rusia y China, la serie de invasión, como la serie del pecado,
como la serie de América. La serie del pecado enumera las cosas que más enojan a Dios cuando se trata de los Estados Unidos y también en realidad a todas las naciones, las clases de cosas que la gente está haciendo. Encontrarás la serie de América en la cual Dios expone sus fuertes razones de por qué la nación de los Estados Unidos está bajo juicio. Encontrarás la serie de arrepentimiento que ha traído a tantas más personas de vuelta a una comprensión más cercana de quién es el Dios al que dicen que están siguiendo. Muchas personas tienen un entendimiento incorrecto de quién es Dios y Dios está deseoso de que su pueblo lo conozca y no lo confundan, porque cuando Él venga no te juzgará según tus expectativas. Él te juzgará según quién y qué dice la palabra de Dios que es Él. Así que hay muchas listas de reproducción allí que pueden ser beneficiosas para ti. Empieza allí. Si los videos que algunos están diciendo que son demasiado largos, todo lo que diré es que en tu vida, si te pidiera que dieras una estimación honesta de cuánto de tu vida has desperdiciado yendo a fiestas personales, yendo a discotecas, viendo películas, has estado sentado en el cine viendo éxitos de taquilla de 3 horas, no serías capaz de cuantificar ese tiempo. Así que todo lo que tengo que decir sobre eso es mira, descansa, vuelve y mira hasta que termines un video, pero no tengo ninguna intención de disminuir mi paso porque quizás las personas están luchando por mantenerse al día. Aumenta la velocidad del video. Sé innovador, haz tu parte. Pero si yo tengo las horas para dar aquí, entonces tú tienes que encontrar el tiempo para escuchar, si realmente tienes la intención de escuchar. Así que lo primero que voy a repasar son solo algunos mensajes que el Señor me ha estado dando. El primero está fechado el 1 de julio, el segundo es el 6 de julio, el segundo es el 8 de julio, y el tercero y el cuarto son el 8 de julio, así que 2 del 8 de julio, 1 del 6 de julio y 1 del 1 de julio. A menudo es mi costumbre que cuando el Señor me dice algo lo escribo. Dios me mostrará algo en un sueño, Dios me mostrará algo en una visión. O tal vez solo estoy viajando en tren, o estoy caminando, o incluso estoy con otras personas, y el Señor me dirá algo. Puede ser una sola frase, puede ser una colección de frases, puede ser un pensamiento o idea que Él desarrolla. Sea lo que sea, siempre me aseguro de tomar nota de ello. Pero este es el hábito, esto no es algo que realmente pueda simplemente poner en el blog y decir que este es un video completo sobre un solo comentario que Dios me hizo. No, cuando estos mensajes se acumulan, cuando los comentarios se acumulan, especialmente donde son muy relevantes para cosas que estamos pasando ahora o veremos en el futuro cercano, entonces haré una recopilación y simplemente daré esas palabras proféticas para que la gente pueda entender. Así que este mensaje profético simplemente se titula Cambios por delante. Parte 3. Ya tuvimos un Cambios por delante parte 1. Ya tuvimos un Cambios por delante parte 2. Así que esto simplemente se titula Cambios por delante parte 3. Y voy a empezar desde el primero y la escritura para eso que el Señor acaba de darme aquí es Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, y este es un mensaje que el Señor está enviando a la nación de Kenia, y esto fue del 1 de julio. Ahora, a estas alturas, nadie desconoce el hecho de que Kenia está hirviendo. Kenia está pasando por tiempos muy difíciles políticamente. Esto fue profetizado a la nación de Kenia un año antes en este blog en abril del 2023, cuando hay un video entero dedicado a hablar sobre Kenia, dedicado a hablar sobre los cambios que estaban ocurriendo en Kenia en el espacio religioso. Y también sobre el hecho de que Dios dijo que el líder político de Kenia, el presidente William Ruto, iba a encontrarse pasando por un tiempo extremadamente tumultuoso y enfrentando una reacción pública negativa, y Kenia iba a estar inestable, y el presidente iba a descubrir que había mordido más de lo que podía masticar. Lo que significa que el país iba a volverse prácticamente ingobernable para él, porque eso es lo que significa cuando un presidente muerde más de lo que puede masticar. Significa que no puede mantener un tránsito parejo en la nación, quizás significa que su propia gente se va a rebelar contra él. Para algunos presidentes es incluso peor, descubren que el propio gobierno así como el ejército se rebelan contra ellos. Y usualmente los presidentes que pasan por ese tipo de cosas terminan muertos o terminan siendo víctimas de un golpe de estado. La gente los expulsa del país. Pero Dios había dicho que William Ruto iba a encontrarse con más de lo que podría manejar y que Kenia iba a atravesar muchos problemas y agitaciones políticas. Parte de esa palabra profética también decía que Kenia iba a estar sujeta a una sequía extrema y también a hambruna, y Dios dijo que estas cosas serían juicio sobre Kenia por convertirse en una nación infiel que se está deslizando hacia la apostasía. ¿Qué es un apóstata?
No puedes ser un apóstata si eres alguien que no conoce al Señor Jesucristo. Ningún incrédulo puede ser llamado apóstata. Ninguna persona relajada y despreocupada. ¿Conoces a esas personas que simplemente pasean por el cristianismo? Simplemente dicen que son cristianas porque sus abuelos eran cristianos. Su familia practica el cristianismo, lo que significa que si van a la iglesia de vez en cuando, ellos cumplen con tal o cual cosa. Quizá guardan la cuaresma o lo que sea que ven como observancias cristianas, pero no tienen una relación viva con el Señor Jesucristo. Así que hay muchas personas que solo están navegando en el cristianismo, solo van con la corriente, simplemente los están llevando. Cuando llenan formularios y les preguntan por religión, marcan cristiano porque no van a marcar musulmán, no van a marcar Bahá'í, no van a marcar budista o algo por el estilo. Pero estas personas no son realmente cristianas. Ellos son solo cizaña que está brotando en el cuerpo, que si no profundizan sus raíces en Cristo cuando vengan los fuegos de la persecución, estas personas simplemente van a ser consumidas y van a quemarse, van a dejar el cristianismo y pasarán a formar parte de la gran masa de personas que en realidad van a apartarse de esta fe en lo que se conoce como la gran apostasía. Así que no puedes ser considerado un apóstata si eres un turista y no puedes ser considerado un apóstata si eres un incrédulo. Solo puedes ser considerado apóstata cuando has conocido a Dios, cuando realmente has probado la bondad de Dios, cuando has probado y visto que el Señor es bueno, has disfrutado comunión con Dios, realmente conoces la voz de Dios. Eres un pueblo, eres una nación que tenía iglesias que una vez cantaban y elevaban alabanzas y adoración a Dios, de tal manera que el Señor entonces enviaba las lluvias sobre la nación, luego hacía que la cosecha fuera muy grande, Él hacía que las iglesias fueran lugares donde el pueblo está seguro, donde el pueblo es enseñado la verdadera y no adulterada palabra de Dios, y los corazones del pueblo conocen a Dios, honran a Dios y guardan sus leyes. Pero cuando una nación se vuelve apóstata, la nación se convierte en una practicante de la falsedad, lo que significa que si esa nación fuera a llenar un formulario, la nación marcaría cristiano en ese formulario porque la nación no querría marcar musulmán, no querría marcar budista o religión sintoísta, porque la nación se ofendería si alguien le sugiriera a esa nación que es una nación musulmana o que es una nación hindú. Pero eso es de palabra, pero de hecho, en lo que hace la nación, cuando la nación empieza a tener una gran proporción de mujeres jóvenes que no tienen padres en el hogar para los hijos que están dando a luz, entonces sabes que la fornicación está activa en esa nación. Cuando empiezas a ver que los sacerdotes que se paran sobre el altar en realidad tienen suciedad bajo su túnica porque participan en brujería, participan en ocultismo, participan en fetichismo, participan en fornicación, en homosexualidad, se acuestan con miembros masculinos y femeninos en la iglesia, están coaccionando a los miembros, robándoles sus dones, robándoles su libertad, controlando sus mentes y cosas así. Entonces la apostasía se ha infiltrado incluso en el púlpito de esa nación, y una vez que los púlpitos de una nación están contaminados, toda la tierra está contaminada, porque una vez que Satanás realmente logra penetrar el Sancta Sanctorum donde ocurre la adoración a Dios dentro de las iglesias, entonces la nación ha caído en apostasía. Así que por eso en abril del 2023 el Señor trajo esa palabra de que iba a juzgar duramente a Kenia por haberse apartado de su primer amor. Y así ahora, el 1 de julio, el Señor dio básicamente una sola frase para Kenia. Pero primero voy a hacer un preámbulo leyendo la palabra del Señor para los kenianos para que puedan tener entendimiento de que mucho antes de que su brote estallara, mucho antes de que realmente salieran a las calles, comenzaran a molestarse, prendieran fuego a todo, hicieran una revolución, pelearan por lo que creen que es su libertad contra el gobierno tiránico que nadie quiere. De repente Dios los conocía antes de que ustedes hicieran eso. El Señor te está diciendo esto. Esto es Jeremías capítulo 18 y versículos del 7 al 10. Dice, en el instante en que yo hable acerca de una nación y acerca de un reino para arrancar, derribar y destruir, si esa nación contra la cual he hablado se aparta de su maldad, entonces yo me arrepentiré del mal que pensé hacerle. Y en el instante en que yo hable acerca de una nación y acerca de un reino, para edificarla y plantarla, si hace lo malo ante mis ojos y no obedece mi voz, entonces yo me arrepentiré del bien con el cual había dicho que los beneficiaría. Así que esto es Dios actuando mucho como un padre y también es Dios siendo un disciplinador. Muchas personas solo quieren que Dios sea como Santa Claus. Quieren que Él traiga regalos y quieren que Él, por razón de la temporada, supongo, siempre les diga que piensa que son buenas personas. Las naciones, las iglesias, todos quieren oír a Dios.
si son personas que profesan seguir a Dios, siempre quieren escuchar un buen reporte de parte de Dios. Pero al mismo tiempo no les gusta que se les diga que los buenos reportes vienen del buen comportamiento, que debe haber previamente buen comportamiento, previamente buena actividad, previamente buen esfuerzo y previamente buen trabajo realizado, para que cuando se prepare tu reporte estés feliz con los resultados y también sientas que se te ha hecho justicia. Porque cuando trabajas en la escuela, cuando dedicas tiempo en la escuela, cuando entregas todas tus tareas a tiempo y cuando eres activo en los proyectos grupales, lo último que esperas ver es un reporte con una F. Cuando llega a ese nivel, cuando ya no estás en la escuela de niños y la escuela secundaria y ni siquiera en la escuela intermedia o preparatoria, cuando llegas a los niveles más altos como la universidad y los estudios de posgrado, lo que sucede es que a veces los profesores no te agradan por la razón que sea. Los profesores son personas también. Los profesores tienen sus preferencias, tienen su grupo de alumnos preferidos y también tienen aquellos con los que tal vez tienen algún conflicto o algo así. Y a veces los profesores muy a menudo pueden calificar a las personas injustamente, pero cuando llegas a los niveles más serios donde las calificaciones pueden realmente afectar el tipo de trabajo que obtienes, ¿qué tipo de carrera tienes a tu alcance? Cuando sientes que los profesores te han juzgado injustamente, puedes pasar por algún tipo de proceso de supervisión donde puedes desafiar la calificación, puedes desafiar al profesor, puedes pasar por todo un proceso profesional donde otros mediadores, supuestamente personas objetivas, entrarán en el proceso, verán tu trabajo del curso, verán tus calificaciones, verán el argumento del profesor acerca de por qué te dio esa calificación. Y luego a veces puede haber un proceso de revisión que hará que tu calificación sea mejorada porque el profesor no tendrá suficiente prueba o suficiente evidencia para justificar por qué te dio esa calificación. Así que todas las naciones quieren que Dios les diga bien hecho, buen siervo y fiel, pero al mismo tiempo las naciones no siempre ponen el esfuerzo colectivamente para asegurar que su presentación grupal delante del cielo sea digna de una buena boleta de calificaciones. Y así Dios, mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera vivo, nos lo ha dado a conocer aquí en nuestro Jeremías 18, cómo Él juzga a las naciones y todas las naciones harían bien en escuchar aquí, porque definitivamente en la nación de Estados Unidos hay una brecha masiva, hay una disonancia cognitiva en entender que no se trata solo de que tú mantengas tus vestiduras limpias, no se trata solo de que tú vivas una vida justa, sino que también se trata de la postura grupal de la nación en la que vives. Si la postura grupal, la posición grupal, el comportamiento grupal de la nación en la que vives atrae ira y juicio de parte de Dios o no. La gente en América parece estar trabajando bajo algún tipo de concepto erróneo de que si vas a la iglesia y si en realidad amas a Dios y si realmente eres justo, entonces no deberías estar escuchando ningún tipo de juicio contra América, porque eres una buena persona, pero la Biblia nos dice que no hay nadie bueno excepto Dios. Así que justo ahí, si esa es tu base, estás parado en arena movediza, estás parado en papilla, y obviamente vas a hundirte hasta el cuello en las cosas falsas que crees. Los individuos son juzgados por sí mismos. Las familias también pueden ser juzgadas. Por eso tenemos maldiciones generacionales y maldiciones heredadas por línea de sangre y problemas. Pero también las naciones pueden ser juzgadas. Las naciones pueden ser juzgadas como un todo por su presentación grupal ante el Señor. Y Dios lo dejó claro aquí. Él dice, en el momento que empiezo a hablar sobre cualquier nación, cualquier reino, en el momento que me ocupo de una nación o un reino, ya sea para arrancarlo, que una nación sea arrancada es algo como la nación de los amalecitas o la gente en Pompeya. Pompeya era una ciudad muy grande y próspera. Cuando Dios dice que eres arrancado, literalmente significa que cuando te busquemos, ya no te encontraremos porque Él no va a dejar rastro de ti. El reino de Atlántida fue así. La gente hoy en día, debido a su entendimiento limitado de quién es Dios, piensa que Atlántida era ficticia simplemente porque no se puede encontrar ninguna prueba, ninguna señal de ello. Pero Dios sabe que Atlántida era real porque Atlántida era un lugar real que comenzó a traficar con los dioses, los caídos, Nefal, los caídos, Nefilim. Comenzaron a traficar con seres de otro mundo. Llegaron a estar muy desarrollados en sus ciencias, en su medicina, en su sociedad. Tenían acceso básicamente a cosas de fuera de este mundo muy altamente desarrollados. Básicamente habían formado una utopía en la Tierra, pero esa utopía no fue aceptada por Dios porque estaba mezclada con las mismas cosas que Dios ahogó y destruyó en los días del diluvio. Y por causa de eso Atlántida fue arrancada.
Cuando un reino es arrancado, simplemente no quedará señal de que existió, y ese es el tipo de castigo que, por ejemplo, Estados Unidos va a recibir. Dios dice que Estados Unidos será completamente borrado del registro de todas las naciones, de tal manera que Estados Unidos llegará a ser una nota al pie. Ser una nota al pie significa que cuando leamos todo el libro, cuando prestemos atención a la historia más grande, literalmente ya no estarás allí, serás borrado de la memoria y te volverás irrelevante. Pero entonces, en la parte de atrás del libro quizás encontremos una pequeña mención de que solía haber este lugar. Una nota al pie es cuando lees toda la historia y simplemente hay una pequeña cosa que dice ver versículo 18, versículo 2 Estados Unidos. Va a ser algo así. Así que cuando Dios está hablando acerca de la manera en que Él juzga a las naciones deben escuchar, los individuos en las naciones deben escuchar. Las personas necesitan dejar de hablar tanto y prestar atención a lo que Dios está diciendo aquí para todos los países. Porque este es un lugar donde todas las naciones pueden tomar una brasa caliente del fuego del Señor e ir a su lugar de oración y comenzar a encender oraciones de arrepentimiento. Tú vienes al blog profético La Voz del Maestro, no te interesa el arrepentimiento. Piensas que solo vienes aquí para adelantar el video hasta que llegue a la parte interesante. Eres una persona muy confundida y bien podrías ir a ver el canal de Plaza Sésamo porque aquí no hay nada que vaya a serte útil. Cuando Dios está diciendo, en el momento en que empiezo a ocuparme de las naciones, también voy a empezar a ocuparme de diferentes tipos de juicios. Uno de ellos es ser arrancado. Cuando arrancas una cebolla de la tierra, ¿qué queda ahí? Nada, tal vez solo una o dos partes de las raíces y un agujero que indica que la cebolla solía estar ahí. Eso es lo que significa ser arrancado. Significa que algo será desarraigado completamente. Y luego otra cosa que él dice es, también puedo derribar. Así que cuando derribas a una nación, esto es, no puedes derribar a alguien que ya está en el suelo, ya está abajo. Así que las únicas personas que se pueden derribar son personas que están en lo alto, personas que descansan en posiciones elevadas, posiciones altas. Cuando eres derribado, Dios instantáneamente está hablando de la pérdida de influencia internacional. Estamos hablando aquí de naciones. Él no dijo en el momento en que pienso en un ser humano. Él dice cuando hablo acerca de naciones y cuando hablo acerca de reinos. Cuando me preocupo por los reinos. Ser derribado significa que serás derribado en las clasificaciones internacionales de las naciones. Créelo o no, hay jerarquías internacionales por las cuales las naciones se clasifican. Quizás estés familiarizado con ellas. País desarrollado, país en desarrollo, país subdesarrollado. Está el primer mundo, está el tercer mundo, existe el mundo en desarrollo. En el medio los países del segundo mundo. Existe la categoría A, categoría B. Incluso si ves cómo es cuando solicitas pasaportes, quiero decir, cuando solicitas visas dependiendo del pasaporte que tengas, verás que obviamente hay países de nivel 1, nivel 2. Todos los países occidentales están en el nivel 1, por cierto, ellos decidieron eso, así que se pusieron a sí mismos en la cima y luego decidieron dónde iría el resto. Decidieron, por ejemplo, que los pasaportes de India, Haití, Nigeria, esos son los pasaportes cuestionables. Así que esas personas tienen que pasar por muchos más obstáculos burocráticos. Tienen que saltar por muchos más aros antes de poder viajar. Y esta clasificación de sistemas, el hombre la ha decidido. Así vivimos, así es como se ha hecho, pero Dios también tiene su propia clasificación de naciones. Y cuando Dios decide derribarte, eso significa que serás derribado, no solo de acuerdo a cómo el cielo clasifica a las naciones, sino que Dios está diciendo que básicamente caerás visiblemente ante los ojos de los hombres, en que pasarás de ser un país de nivel 1 según las compartimentaciones que ustedes, la humanidad, han establecido. Dios dijo, te tomaré de donde te pusiste en tus clasificaciones humanas y todos los hombres verán visiblemente cómo caes al nivel 5, nivel 15 o cualquier nivel base más bajo según el hombre. Así que eso es lo que significa cuando Dios dice que cuando empiece a tratar con las naciones empezarás a ver naciones cayendo y rodando visiblemente de los lugares altos a los lugares bajos. Y luego aquí hay otra designación. Dios está diciendo que en el instante en que hablo sobre una nación, por cierto, aún estoy en el verso 7, y sobre reinos para destruirlos. Ahora, destruir es diferente de ser arrancado. Las personas que son arrancadas usualmente en la historia sufren un juicio repentino y singular. Eso fue lo que le sucedió a Pompeya. Esa gente estaba durmiendo. Fueron despertados en la madrugada. Estaban caminando por sus calles con penes masculinos por todas partes. Y sus bancas que solían tener donde solían tener sexo al aire libre. América, por cierto, hacia esto es a donde vas. Y esto no es novedad para ti. Lo has escuchado aquí durante años que hacia esto vas a la fornicación abierta, la sodomía abierta,
la legalización de acostarse con la propia mascota, la legalización de estar con el menor, el de 8 años, el de 6 años, el bebé, todo eso será legal. Así que Pompeya ya había llegado a ese nivel y Dios no le envió a Pompeya un memorándum. Simplemente los destruyó en un solo día. Él destruyó a la Atlántida en un solo día. Este es un juicio de tipo muy abundante de cosecha. El volcán que estaba junto a ellos no empezó a echar humo, para que realmente pudieran entrar al sitio de meteorología y decir estamos preocupados porque el volcán activo aquí acaba de despertarse y estamos preocupados por lo que eso podría significar. Eso no sucedió. El juicio de ese lugar fue tan repentino que cuando desenterraron el cuerpo, cuando finalmente encontraron la ciudad, miles y miles de años después, los tazones de la gente todavía tenían comida en ellos. Y la gente murió casi como la gente en Hiroshima y Nagasaki. Literalmente murieron en el acto. El volcán simplemente se volvió súper activo y mató a esa gente con una nube de ceniza masiva que básicamente los fosilizó en el lugar para siempre. Y se puede ver por cómo se veían los cuerpos jóvenes, viejos, hombres, mujeres, que murieron en agonía intensa y por cierto nadie sobrevivió. Absolutamente nadie sobrevivió a ese juicio. Nadie fue exento. Esto es lo que siempre trato de hacer cuando le doy a la gente entendimiento sobre la profecía, que necesitas dejar de compartimentalizar en tu vida. Dios no le haría eso a los ancianos. Sí, lo haría. Dios no le haría eso a los niños. Absolutamente lo haría. Todo lo que necesitas hacer es leer Ezequiel 9. En el momento en que leas Ezequiel 9 te volverás sobrio, y ya no podrás argumentar contra las verdades inmutables de lo que enseña la Biblia. El juicio puede venir de repente. El juicio puede tomar mucho tiempo. El juicio puede acercarse sigilosamente a ti, pero cuando llega es para toda la nación, y los únicos que escaparán son los que Ezequiel 9 dice que gimen y claman por el pecado. Así que, cuando alguien te profetiza lo que Dios dice, y entonces tú dices que no suena como Dios, nunca vas a gemir y clamar por el pecado. Así que entonces lo que eres es que eres una de las personas que están aumentando el juicio contra toda la nación, porque no aceptas los cargos que Dios presenta contra la nación, cualquiera que sea la nación que esté escuchando esto. Como no aceptas los cargos y los rechazas y dices que no es verdad, que cómo podría ser, automáticamente caes del lado de las personas que no gimen ni claman por los pecados colectivos de la nación. Lo que significa que nunca podrás arrepentirte porque estás ocupado justificando que la nación no es tan mala. No es tan mala, no todos lo hacen. E inmediatamente no logras ver cómo estás contribuyendo a que la copa del juicio se llene contra toda la nación. Siempre les he dicho a los cristianos aquí, a los que están llorando y gimiendo, que la razón por la que definitivamente vamos a recibir este juicio en Estados Unidos es porque estamos enormemente superados en número por personas que ven que Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada malo. Entonces, ser arrancado usualmente es un juicio repentino por el cual la cosa es obliterada y cualquier otra cosa. Pero luego, cuando se trata de destrucción, la destrucción también es un juicio devastador que usualmente no deja señal, pero a veces la destrucción puede dejar una señal de que hubo una civilización allí. Puede dejar prueba de que hubo personas allí, y la destrucción puede ser una destrucción lenta, una podredumbre que come desde adentro, como el declive tanto del Imperio griego como del Imperio romano. Ambos imperios eran extremadamente malvados, extremadamente licenciosos, eran extremadamente orgullosos. Eran excesivamente promiscuos y sexuales hacia su final. Otra vez Kenia, puedes aprender de eso. Sudáfrica, puedes aprender de eso. Estados Unidos, puedes aprender de eso. En el momento en que ves la sexualidad comenzando a subir en las encuestas como el tema de moda en la ciudad, ¿para qué tiene una nación de hombres y mujeres ocupados estar constantemente discutiendo asuntos de sexualidad? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un trans? En el momento en que eso empieza a ser tendencia en las ondas, sabes que estás en camino hacia cierta destrucción. Y así Dios dice que Él puede arrancar una nación, derribar una nación y destruirla. Pero entonces dice cuando Él comienza a hacer sus planes, bien vas a ser arrancada, vas a ser derribada, vas a ser destruida, que son todos juicios negativos. Y dice que si llega la atención de esa nación que ha hablado contra ella, y esa nación decide alejarse del mal que estaban haciendo, lo cual haría que mi juicio los alcanzara. Dios dice que también se abstendrá del desastre que estaba planeando. Así que eso significa que si Dios ve remordimiento, si Dios ve arrepentimiento, si Dios ve un giro nacional lejos del mal, como logró hacer Nínive en un momento de su historia, entonces Dios dice que Él no es injusto,
Definitivamente verá que los corazones han cambiado. Definitivamente verá que los intereses han cambiado. Y él también dejará el juicio a un lado porque Dios es un Dios justo y porque habría de juzgar Dios a personas que realmente están arrepentidas de su pecado. Y sin embargo, él dice, pero si yo estoy mirando a una nación concerniéndome de ese reino y decido que voy a edificar esa nación, voy a plantarla. ¿Qué significa edificar? Significa que primero vas a poner una base firme y luego vas a comenzar a aumentar una cosa hasta que finalmente la terminas con un techo. Así es como edificamos edificios. Pero cuando edificas naciones, les permites modernizarse, les permites industrializarse, les permites volverse grandes. Los haces poderosos exportadores en lugar de poderosos importadores para que envíen bienes al mundo y traigan de regreso ingresos, traigan fama, se vuelvan conocidos por aquello que estén haciendo que otras naciones necesitan, y los haces influyentes de muchas maneras. Les das aliados poderosos y haces que sus enemigos les teman para que no los ataquen repentinamente. Dios es quien edifica naciones y tengo que hacerte saber que Dios es un excelente edificador de naciones porque puedes ver cuán poderosa era la Israel antigua en la Biblia. Tenían a Dios de su lado y siempre que obedecían y seguían a Dios, simplemente eran invencibles en todos los aspectos. Así que Dios dice si yo te edifico, y Dios dice si yo te planto. Así que hablamos de arrancar, que es cuando algo que está plantado es súbitamente sacado de la tierra sin ceremonia. Plantar entonces significa que Dios va a establecerte. Vemos árboles. Nadie es capaz de arrancar árboles del suelo. Cuando Dios te planta, eso significa que tus raíces van profundo. Básicamente, Dios es el que te respalda. Dios es el que te da tu plataforma. Dios es el que se asegura de que incluso si vienen vientos de adversidad contra ti, porque estás plantado serás como la casa que fue construida sobre la roca que no pudo ser vencida por los vientos y el mar. Así que obviamente estas son cosas maravillosas de las que una nación puede beneficiarse de parte de Dios. Pero Dios dice que cuando estoy obrando buenos planes para ti porque tienes un informe de excelencia y de repente veo que estás fallando. Él dice, si no obedeces mi voz, entonces eso significa que voy a retractarme respecto a todo lo que dije de lo que te beneficiaría. Así que eso significa que si Dios mira y ve que una nación tiene iglesias falsas y la gente está muriendo en las iglesias como está sucediendo en Kenia, la gente está siendo sacrificada por los pastores, porque los pastores están comenzando a tener conexiones y están comenzando a hacer pactos con criaturas del inframundo, criaturas subacuáticas, cosas del mundo de las tinieblas, cosas del príncipe de la potestad del aire. Si el ocultismo se eleva, si el intercambio de sobornos se eleva, si el pueblo mismo es adúltero, bebedores de vino, se emborrachan todo el fin de semana y luego se emborrachan toda la semana, y luego el domingo los ves tratando de estar sobrios y diciendo amén, amén, pastor. Entonces, obviamente, ante esa hipocresía, Dios dice que esa nación no está obedeciendo su voz, y entonces Él desistirá de hacer el bien. Así que ahora que has escuchado la explicación de cómo Dios trata con los reinos, que son las naciones, Dios dijo el 1 de julio del 2024 a la 1:35 de la madrugada. Él dijo que habrá sangre en las calles de Kenia y peleas en la calle. Pero tu Señor dice aférrate a tu Redentor y recuerda tu primer amor. Habrá sangre en las calles de Kenia y peleas en la calle. Pero tu Señor dice aférrate a tu Redentor y recuerda tu primer amor. Recordar tu primer amor es muy crucial para las personas que se han alejado de Dios. Esta es una de las grandes bondades de Dios cuando viene a ti y no te saluda con un juicio repentino. Él no te dice que te rechazo, te odio, no te recibiré, no te acepto, sino que en cambio viene a ti y te dice algo como, recuerda tu primer amor. Esto es básicamente la imagen de un hombre separado de su esposa, tal vez ya están en el proceso de divorcio. Y entonces él dirá, como una evidencia de dónde está su corazón, vuelve a mí. Hablemoslo. Dejemos a un lado a los abogados y vayamos a ese lugar al que fuimos cuando nos enamoramos por primera vez y hablemoslo. Cuando el Señor te dice, recuerda tu primer amor, es básicamente una invitación. Una invitación es cuando alguien básicamente te extiende la mano. Así que no es necesariamente una bandera blanca. No significa que la persona se esté rindiendo ante ti ni nada por el estilo. Una invitación es una oferta y cuando se trata de ofertas de Dios, toda persona sabia siempre debería aceptarla. ¿De verdad nunca deberías jugar con las ofertas de Dios? Porque primero que nada no tienes derecho a ninguna. Y cuando las recibas nunca jamás deberías cometer errores con ellas, ni suponer que recibirás otra.
Así que cuando Dios te dice recuerda tu primer amor, solo un momento, por favor. Podemos encontrar esto en Apocalipsis capítulo 2, donde Jesús está enviando cartas a las iglesias. Y él dice aquí, voy a empezar desde Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y continuar. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has perseverado y tienes paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes y así aquí, esto es una imagen de esta iglesia en Éfeso. Esto es una imagen de una iglesia que tiene muchas señales externas de ser una iglesia activa. Ves a Jesús elogiándolos por las obras. Y esto, visiblemente, son personas que cuidan de otros. Si alguien está enfermo en el ministerio, las personas irán a visitar a esa persona. Si alguien pierde su trabajo, las personas juntarán dinero para tratar de ayudar a esa persona a cubrir el vacío de no tener ingresos. Las obras son una muy buena señal de la cristiandad de las personas. Hay muchas personas vienen aquí, no escuchan, oyen que enseño la palabra de Dios y luego dirán, esto suena como un cristianismo basado en las obras. ¿Qué sabrías tú en primer lugar sobre las diferentes formas de cristianismo? Ningún hombre es salvo por sus obras. Sin embargo, somos salvos y luego hay buenas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo en las que Jesucristo espera que andemos. El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, podrás ver que tengo un cristianismo activo, real y verdadero por las cosas que me ves hacer. Así que Jesús está elogiando a estas personas porque tienen obras. Él dice que tienen paciencia, lo cual es una virtud en estos tiempos impacientes. Dice que no toleran a los que son malos. Dice que han perseverado y que han trabajado por causa de su nombre y no se han cansado. Así que estas son personas que en realidad poseen el tipo de virtudes, los tipos de hechos que el cielo encuentra muy agradables. Sin embargo, dice que en medio de todo esto has dejado tu primer amor. Solo quiero preguntar a todos los que preguntan si tienes todas estas buenas virtudes y luego Jesús dice que lo has dejado a él. ¿De qué sirven tus virtudes? ¿De qué sirve cualquier virtud en un hombre que no conoce a Cristo? Sin embargo, vivimos en una sociedad que verá a personas caminando y luego simplemente dicen, ellos fingen ser personas sin hogar. Oye, ¿me puedes dar una hamburguesa? Y luego la persona les compra una hamburguesa y ellos le están entregando $3,000 y dicen, solo te estaba poniendo a prueba. Y luego esa cosa tendrá 1,000,000 de me gusta en 3 horas. ¿Por qué es esto? Porque amamos las obras aparentes. Nos encanta ver la acción externa de hacer buenas obras. Hace que todos se sientan bien y que todos se sientan satisfechos a un nivel superficial y carnal. ¿De qué sirve que alguien como MrBeast, por ejemplo, regale billones y billones y billones y billones de dólares y luego no existe ese primer amor llamado Jesucristo en el corazón de esa persona? ¿Dónde va a pasar esa persona y sus billones de dólares el resto de sus días una vez que estén fuera del cuerpo físico y estén en la eternidad en un nuevo cuerpo que no puede morir? Y Jesús le dice al cuerpo nuevo, menos los billones de dólares, apártate de mí, no te conozco, los que practican la iniquidad. La mayoría de la gente no tiene la mente puesta en la eternidad. Tienen la mente puesta en el ahora y por eso dan su sanción. Esto significa que están bien, su aprobación y su amor a cualquier cosa pasajera que les parece buena porque no operan en discernimiento. Si Jesús tiene que decirte que teniendo todas estas virtudes, siendo paciente, haciendo obras y todo esto, que has dejado tu primer amor, entonces realmente ¿para quién son tus buenas obras? ¿Para quién son tus buenas obras y tus elogios? Son inútiles, en otras palabras. Nada de lo que hacemos tiene algún mérito fuera de aparte de Jesucristo, absolutamente nada. Así que Él está diciendo, la cosa que tengo contra ti básicamente cancela todo lo demás de ti que podría haberte recomendado ante mí. Y Él dice, recuerda de dónde has caído, lo que significa que estás muy muy lejos de lo que realmente es aceptable para mí, aun con todas esas notas positivas en tu boleta. Has reprobado y tienes una gran F en el tema del primer amor. Y por esa sola F, toda tu boleta está en riesgo de ser un 0. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Kenia. Le está diciendo a Kenia, recuerda de dónde viniste. Yo no soy keniana, pero tú estás escuchando aquí. Así que especialmente si eres un keniano mayor, tú sabes de dónde han venido ustedes. Tú sabes lo que tienen en el trasfondo. Tú sabes cuál es su historia en lo que respecta al cristianismo y seguir a Jesucristo. Siempre fueron iglesias de vestiduras blancas, matando personas y enterrándolas en el bosque.
¿Será ese tu legado por el cual el mundo te observe? ¿Será tu legado correr de arriba abajo por las calles y quemar todo? Después de que lo quemes, ¿quién va a vivir en las cenizas? Sigue siendo tú. Jesús está diciendo, recuerda de dónde viniste, aun cuando la sangre está en las calles. Recuerda de dónde vienes incluso si hay peleas en las calles. Aférrate firmemente a la persona que te salvó, tu Redentor, y recuerda tu primer amor. En otras palabras, Kenia deja de fracasar mientras la revolución está siendo televisada y regresa al lugar donde comenzaste, porque si no lo haces, la pena es esta. Vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Eso básicamente significa que serás arrancado, derribado y destruido. Esa es la primera palabra del Señor del 1 de julio del 2024 concerniente a la nación de Kenia. Y la siguiente palabra es acerca de los Estados Unidos de América y la recibí el 6 de julio a las 6:56 de la tarde, así que definitivamente todavía habría estado en el trabajo. Y el Señor dice esto. Joe Biden va a caer y Kamala Harris, un nuevo rey, está subiendo en su lugar, una sucesión de hongo, una presidencia de hongo, así como un hongo no existe un día y luego aparece de la noche a la mañana. Así es como ella surgirá y tomará el control de la Casa Blanca de una manera que hará que la gente quede atónita por la fuerza y el poder de eso. Ella viene con una nueva agenda y una nueva ley para todos. Y esta es la ley. No te cruces conmigo. No desafíes la corona. Diles que vean las profecías antiguas y que no se equivoquen con lo que el Señor está diciendo. Las leyes antiguas se van, nuevas leyes llegan. Preparen el camino para el sistema de la bestia de Apocalipsis 13. Así que esto es lo que el Señor tenía que decir. Es verano aquí en los Estados Unidos, 6:56 de la tarde y sigue brillante y soleado. El sol no se ha ocultado aún en ese momento. Y Dios comenzó a decirme de manera conversacional que Joe Biden está llegando al arco final de su presidencia y un hongo, un moho está creciendo en su lugar. Kamala Harris, un nuevo rey, está surgiendo en su lugar. Ahora siempre les digo, aunque no he actualizado el blog en un tiempo, siempre me esfuerzo cuando leo estas profecías para ayudar a las personas y enseñarles cómo escuchar la voz de Dios y cómo no confundir lo que Dios dice. Para decirles la verdad, mucha gente vive y escucha con sus propios filtros personales, y por eso pierden enormes pepitas en estas profecías, simplemente porque sus mentes están corriendo como ardillas. Y como, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué tal si dejas de pensar en lo que estás pensando y simplemente escuchas lo que Dios está diciendo y luego abres eso? Porque ahí en realidad están las perlas. Joe Biden está cayendo. Está bien. Se te ha dicho que Joe Biden bajará desde 2020. Verás, yo no soy noticias alternativas. No soy redes de noticias alternativas. No soy la gente que anda corriendo ahora y empieza a soltar palabras clave que yo usaba hace 5 años. Fue hace 5 años, América, que te dije que habría un golpe de estado. Así que no necesito andar por ahí ahora, transmitiendo en vivo desde mi carro y diciendo, de última hora en América, un golpe de estado, un golpe definitivo en la Casa Blanca. Sí, pero eso es porque te lo dije hace 5 años, cuando todos estaban persiguiendo al señor Trump con todas sus fuerzas. Expresidente Trump es en realidad su designación apropiada y respetuosa. Cuando todos andaban por ahí diciendo que ese hombre iba a tener la presidencia. Te dije en 2 profecías que él no iba a tener tal cosa. Esas 2 profecías son pequeños fuegos y la otra profecía se llama Ezequiel 13. Te dije que Dios me mostró que ese hombre iba a bajar del podio y que ya no sería presidente. Y por supuesto fui recompensada con bofetadas internacionales porque todos tenían puesta la camiseta y todos tenían los banderines y todos estaban listos para golpear la piñata del éxito. ¿Y quién era yo, la sierva del Señor, para decir algo y entorpecer las festividades para las cuales todos se habían emocionado? Pero te dije que Dios dijo que él no sería presidente, mientras que el resto de los profetas exaltados, incluyendo aquellos que ya han fallecido como King Clement, te decían que ya estaba asegurado, excepto que no era así. Porque al mismo tiempo que les dije que el expresidente Trump no sería presidente, también les dije que Joe Biden y Kamala Harris lo tenían asegurado. Que Dios dijo que Joe Biden iba a entrar a la Casa Blanca y que traía con él a 2 personas, Kamala Harris y Barack Obama. Pero porque a las personas les gusta ver la verdad profética solo por lo superficial y decir cosas como la Constitución dice que Barack Obama no puede postularse de nuevo y que Barack Obama no está en la contienda. Así que, ¿qué importa? Yo les estaba diciendo hace 5 años que Joseph R. Biden, el actual presidente Joseph R. Biden, porque ese es su título correcto y respetuoso,
Iba a ceder su gobierno a la vicepresidenta Kamala Harris. Les estaba diciendo que veía a Kamala Harris en mis sueños, declarando audazmente que ella era la presidenta de los Estados Unidos. Les estaba diciendo cuán confuso era esto para mí y que busqué al Señor y le dije, Señor, esta mujer fue una adición de último minuto a la fórmula. Había otras personas más calificadas que ella que se proyectaban como una mejor opción para la fórmula. Mucha gente se sorprendió cuando el presidente Biden la eligió. Pero una persona estaba soñando y Dios estaba diciendo, escúchame aquí. Esta mujer va a entrar porque ella va a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Ahora esto definitivamente le irritaría la piel a Hillary Clinton, quien yo le dije, señor, Hillary Clinton con toda su médula ósea quería tener esta designación y esta mujer es la que la va a tener, y el señor dijo, he aquí, ella será la presidenta de los Estados Unidos. Así que en ese entonces Dios te estaba diciendo que habría un golpe de Estado. Dios estaba trayendo profecías con nombres como insurrección. Pero ¿por qué América? Siempre estás encendida cuando se trata de política. No estabas escuchando. No estabas escuchando. Estabas diciendo cosas como, bueno, Joe Biden olvidando, por ejemplo, que a cada presidente estadounidense se le permite ocupar el puesto 2 veces. Porque como no ha estirado la pata, entonces de repente la profecía es falsa. Esto es lo que haces. No es suficiente que Dios dé una profecía básicamente diciendo, América, tú te vas a ahorcar. Pero entonces me veo forzada a sentarme aquí y ver a América elegir el árbol, comprarse una cuerda, hacer un lazo, ponérselo alrededor del cuello y luego afirmar que no se va a ahorcar. Básicamente esta es mi posición. Verlos caminar hacia cada profecía en la que Dios dice que caminarán, mientras juran e insisten en que nunca entrarán en tal profecía porque están despiertos. A esta mujer se le ha profetizado que será la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Así que para mí realmente no importa cómo se desarrolle eso. Todo lo que tengo que hacer es sacar la palabra profética. Biden cayendo, Kamala Harris un nuevo rey. Veamos la designación rey. ¿A las mujeres se les llama reyes? ¿Es eso lo que llamas a una mujer en el poder? ¿Llamarías rey a una mujer? El término correcto para una mujer en el poder es señora presidenta. Y donde la gente sigue el protocolo real se le llama reina. No hay ninguna mujer, visiblemente mujer, que se siente en el trono y sea llamada rey. Cuando Dios dice que Kamala Harris, un nuevo rey, está surgiendo en el lugar de Joe Biden, Dios está diciendo básicamente que al ver a la mujer entrar en la presidencia hay un hombre entrando detrás de ella. Y puedes encontrar a ese hombre descrito para ti en muchas profecías como Ready Player One, que habla de Barack Obama. Hablando de Barack Obama, creo que también se llama Kamala Harris y la bestia. Casi todas y cada una de las profecías que encuentras hablando sobre la política estadounidense siempre terminan frente a un par de zapatos de cuero muy brillantes y de alta calidad. No son los zapatos de Donald Trump, no son los zapatos de Joe Biden, no son los tacones de Kamala Harris. Cada profecía política estadounidense que llega aquí al blog profético La Voz del Maestro siempre termina a los pies de Barack Obama. Pero la gente no quiere escuchar. Y no escucharás hasta que la soga alrededor de tu cuello te lleve allí. Pero no todos seremos arrastrados por esa soga alrededor del cuello, porque hay personas en esta nación que pueden oír al Señor y que entienden como en la historia de Segundo de Reyes capítulo 18, que no tienes que entender cómo Dios va a hacer una cosa, porque no puedes ponerle hora a Dios como una tarjeta de bingo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, entonces lo que yo como cristiana e hija de Dios simplemente digo es sí, Señor y amén. Dios va a hacer sus cosas como Él va a hacer sus cosas. Son las personas que juegan al bingo profético las que serán las primeras en estrellarse contra un muro. Un muro, por cierto, del que Dios te dijo que va a caer. En pequeños fuegos, Dios dijo que Donald Trump es un muro en América. ¿Puedes encontrar eso? Solo un momento, por favor. Puedes encontrarlo en el capítulo Ezequiel 13. Ezequiel 13 habla de cómo una colmena muy ocupada y activa de falsos profetas en la tierra de Israel los convenció de poner su confianza en un muro, ahora ya fuera el muro real alrededor de sus ciudades, o si era algo que levantaron en medio de ellos y dijeron pongan su confianza en esto, no caerá. Ellos sí les dijeron al pueblo que pusieran su confianza en un muro, y entonces lo que Dios dijo acerca de ese muro proféticamente fue que Él lo iba a debilitar tanto que si incluso un zorro corría sobre la cima del muro se derrumbaría. Y entonces a este siervo del Señor
Le dijo que Donald J. Trump, expresidente Donald J. Trump, pues esa es su designación apropiada y respetuosa. Sería ese muro en América que Dios golpearía y derribaría delante de todo el país. Así que porque el muro sigue en pie con su venda en la oreja, la gente está en calor. Mira, la palabra del Señor ha fallado. América, te ahorcas a ti misma. De hecho, siempre te veo en el árbol con tus pies columpiándose de un lado a otro, en la soga crujiendo. Te ahorcas con tus lenguas, con tu orgullo, con tu idolatría, y luego más tarde, cuando estés ahogándote en la horca, querrás que alguien sienta lástima por ti, pero no sé quién es esa persona, porque ni siquiera Dios va a sentir lástima por ti. Escrituralmente la palabra para América es que me burlaré cuando venga tu calamidad. Esto significa que cuando llegue el día de clamor en la nación y clames, ¿a quién? A Dios. Porque todos los hombres claman a Dios cuando entran en circunstancias y tiempos que son más de lo que sus corazones jóvenes, pequeños y humanos pueden soportar. Entonces imagina oír esa carcajada retumbante que sale de las salas del cielo. El poderoso palacio sobre los lados del norte. Dios burlándose, Dios siendo burlón cuando la nación levanta su clamor. ¿No es esto devastación? ¿No es esto devastación? ¿No es esto exactamente lo contrario de lo que él dijo que una nación debería hacer cuando está determinando mal sobre la nación? ¿Acaso él dijo idolatrar más? ¿Acaso él dijo amontónalo hasta los cielos aún más? En Ezequiel 13, Dios dice que la manera en que la gente habla del expresidente Donald Trump en este país es como una columna ondeante o un horno de humo negro, que se eleva hasta los cielos e irrita a todos allá arriba. Imagina a Dios diciendo esto sobre un simple ser humano. Escuchas esto en un mensaje profético y luego piensas, esto es lo que haré. ¿Lo haré más? Es un pueblo realmente curioso. Es un pueblo realmente curioso el que hará eso. Y así Dios está llamando a Kamala Harris un rey, y eso es porque Kamala Harris tiene apariencia femenina delante, pero detrás de ella está un varón. Kamala Harris tiene una sombra. Esa sombra no coincide con el cuerpo de Kamala Harris. La sombra que viene detrás de ella es un hombre, un nuevo rey. Kamala Harris es una pieza de ajedrez que Dios dice que tomará una siesta en tierra cuando termine de jugar su parte. Aquí se te ha dicho muchas veces que todos estos son muchos actores sobre el escenario desempeñando su papel. Incluso el expresidente está desempeñando su papel. Él está íntimamente entrelazado y envuelto con el gobierno que el lado republicano, los votantes republicanos de todos modos para el lado republicano no están engañados. Ellos saben que solo son una ala en el mismo pájaro con los demócratas, pero los votantes no lo saben. Los votantes piensan que hay una gran grieta. Los votantes realmente piensan, curiosamente, que hay una competencia real en marcha. Rojo peleando contra azul, ambos corriendo como caballos para llegar al asiento primero. Dios sabe mejor, dice que un nuevo rey viene para tomar el lugar de Joe Biden. Y Kamala Harris es un mero peón en el proceso, porque el nuevo rey no tolera rivales. Y en el momento en que él se levante no verás a un solo Clinton, no verás a un solo Bush, no verás absolutamente a ninguno. Porque Dios dice, por favor disculpen el ruido, Dios dice que la bestia es un solo jugador, y él va a eliminar a todos sus rivales. Todos los que conocen la historia de fondo de Barack Obama van a ser apartados. Y adivina qué más no verás en el momento en que él se levante. Así es. No verás ninguno de tus derechos civiles. No verás ninguna de tus libertades personales y civiles. No verás ningún tipo de corte a la que puedas ir y ganar un caso contra cualquiera en el poder. Mucho menos contra el presidente. Ni siquiera será llamado presidente. Estará por encima de un presidente. Será como un dictador, un tirano, un rey. Nunca podrás presentar un caso contra ese hombre. Se levantará sobre esta nación como un hijo muy maligno. Y ese es a quien Dios se está refiriendo cuando dice Kamala Harris, un nuevo rey. Siempre has escuchado aquí que cuando miras a Kamala Harris básicamente estás viendo el sistema de la bestia que ha surgido sobre América por primera vez. Así que mientras la mayoría de ustedes puede superar las próximas elecciones, el ojo de Dios está mirando hacia adelante a cuando la gente estará colgada de los postes de luz en las calles durante el gobierno de Kamala Harris y también durante el gobierno de Barack Obama. Permanezcan enfocados donde están ahora y aquellos que son capaces de mirar hacia adelante con Dios estarán mirando hacia donde la nación de América va a terminar en las manos de la bestia. Él dice una sucesión de hongos, una presidencia de hongos.
Los hongos no existen un día y luego al día siguiente brotan de la noche a la mañana. Y literalmente eso es todo lo que se necesita. Los hongos permanecen como esporas y todo lo que se necesita es una buena lluvia de verano. Y la próxima vez que vas al bosque, hay toda una alfombra de ellos donde antes no existían. Así que Dios está diciendo que algo muy repentino va a suceder, justo como un hongo que no existe un día y luego brota de la noche a la mañana. Así es como Kamala Harris se levantará y tomará la Casa Blanca de una manera que hará que la gente quede aturdida por la fuerza y el poder de ello. Eso es lo que hacen los golpes de Estado. Un golpe de Estado es un impacto fuerte contra el statu quo. El presidente se despierta una mañana, se viste y va a la mesa del desayuno esperando que le traigan sus huevos pasados por agua. Y en cambio lo que ocurre es que los soldados irrumpen, tal vez esparciendo sus sesos contra el piso de parquet, o lo agarran, lo llevan a la emisora de radio o lo llevan a la estación de televisión para un impacto mucho mayor, y luego informan al país que este hombre es un tirano, es un traidor, es culpable de esto, aquello, y esas son milicias. Dependiendo del país del que vengas, te despojarán hasta la ropa interior y harán que la prensa internacional lleve fotos de todo un presidente en sus calzoncillos blancos y su camiseta sin mangas. Ya ha sucedido antes. Un impacto fuerte, un socavamiento directo. Pensabas que tus pies estaban en suelo firme, sobre un piso sólido. Pensabas que sabías lo que iba a pasar después. Y entonces Dios básicamente está diciendo que un derrocamiento tipo hongo va a golpear la Casa Blanca de una manera que va a dejar a la gente tambaleándose. Esto es impacto. Esto es huir igual que ratas, corriendo tratando de afirmarse, exactamente como te describí en la profecía de hace unas semanas que se llama cameo. Quizá quieras ir a mirar eso. Hará que la gente quede tambaleándose por la fuerza y el impacto de ello. Así que dentro de la Casa Blanca y afuera, este eres tú, querido votante, que ya tienes tu tarjeta y sabes lo que vas a raspar. ¿Sabes cuál es tu raspadito? Y Dios dice esto: esta nación terminará sorprendida por algo que va a suceder en este país. Y cada vez que veamos a la presidenta mujer, sea antes o después del momento de referencia de todos, que es noviembre de 2024, Dios dice que Kamala va a entrar con una nueva agenda y una nueva ley para todos. Y definitivamente la profecía que quiero que vayas a mirar es una de las más recientes que se llama, un momento por favor. Se llama Kamala Harris y la Bestia parte 2. Y en esa profecía, si puedo solo darte los puntos sobresalientes, en esa profecía, Dios estaba dando descripciones muy profundas de la personalidad de la vicepresidenta Kamala Harris. Esa es su designación respetuosa y apropiada. Una mujer que nunca he conocido, una mujer que apenas veo en la televisión porque no sigo las noticias para profetizar. El Señor es quien me habla estas cosas. Dios dijo que esta mujer parecerá externamente cordial, pero en realidad es sumamente vengativa. Dios dice que ella tiene un temperamento muy corto, que es muy rápida para enojarse, ofenderse y enfurecerse, y que no soportará a los enemigos a la ligera. Así que todos ustedes, TikTokers, que están haciendo videos y diciendo se van a arrepentir en el futuro, esa mujer no tolerará la sátira política. Ella no tolerará la crítica pública. Ella no tolerará la crítica privada. De hecho, una de las mejores maneras de ser asesinado en el sistema de la bestia que viene es si alguien que te odia va y miente sobre ti y dice que no. La oí en la barbacoa comunitaria obligatoria y compulsoria, y ella dijo esto sobre nuestro líder invulnerable. El camino más rápido hacia una ejecución pública rápidamente, el camino más rápido para terminar siendo recogido por esos tipos de negro. La Oficina de Asuntos Ciudadanos. ¿Alguien más recuerda esa profecía del tiempo de la no utopía en el que estaremos donde los policías de negro estarán recogiendo gente a todas horas del día y de la noche? Esa oficina, dije, nunca cerrará. Ellos constantemente procesarán lo que el Señor me dijo, donde solo mujeres trabajarán en la oficina de órdenes de muerte. Los hombres entrarán, tomarán las órdenes de muerte y saldrán a hacerlas cumplir. Cuando tengas una orden de muerte impresa para ti en el nuevo orden mundial, el sistema de la bestia que viene, eso significa que no se te concederá ningún tipo de sesión en la corte. No irás a la corte. No tendrás oportunidad de defenderte. Una vez que una orden de muerte sea emitida en tu contra en el sistema que viene para América, lo creas o no, tus opciones serán sentarte allí y morir o salir huyendo. He descrito ambos escenarios en los que muchas personas serán recogidas a las 2 de la mañana, 9 de la mañana.
He descrito cómo Dios me mostró que durante el gobierno de Kamala Harris básicamente la gente se iba a la cama a las 8:30, lo que significaba que oscurecían su casa a las 8:30 y fingían estar durmiendo, pero a veces las familias simplemente se turnaban vigilando por las diferentes ventanas y estaban observando para ver si esos camiones se detenían, porque si esos camiones se detenían en la casa de una persona, a veces solo se llevaban al padre. Usualmente eran los padres los que yo veía ser sacados de la casa, pero a veces toda la familia era metida en ese camión y los llevaban lejos y sus vecinos nunca los volvían a ver. Y todo ese proceso de ser sacados sin un juicio justo, sin una advertencia a Miranda, sin explicación, fue llamado en América terror de medianoche. Ese era el nombre coloquial que surgió para esa situación. Así que si sabes de algún otro canal que te esté diciendo esto directamente ahora, antes que pase, ¿a dónde irán todas las libertades? ¿A dónde irán todas las armas? ¿A dónde irán todos los derechos de reunión, la libertad de expresión, los derechos para hacer caricaturas políticas y cosas así? Todos esos derechos van a ir a un solo lugar y ese lugar es a los bolsillos de la bestia de Apocalipsis 13. Así que lo que el padre está diciendo aquí es que la nueva ley que va a gobernar a Estados Unidos es no me desafíes. Este es el tiempo en que Kamala Harris llegará al poder. La ley es no desafíes a la corona. Ahora Estados Unidos no tiene corona porque Estados Unidos es una república democrática libre. Así que aquí no hay corona. No hay un sistema real aquí. Ciertamente esto no es Mónaco ni el Reino Unido. Aún así, Dios está hablando de un tipo de sucesión al sistema de gobierno conocido de Estados Unidos por el cual empezaremos a referirnos a la corona. Ahora, en un gobierno de corona, en los gobiernos modernos de corona tendrías una persona como figura principal, como el rey Carlos que tenemos ahora en el Reino Unido, y luego tendrías el Parlamento, tendrías la Cámara de los Lores y tendrías diferentes designaciones, el primer ministro. Y es bien entendido que son estas personas de menor rango las que realmente dirigen el país. Y luego el miembro real en la cima es solo una figura decorativa. Sin embargo, Kamala Harris, como verías si vas y miras la profecía que se llama Kamala Harris y la bestia parte 2, Kamala Harris va a ser sumamente activa. En esa profecía me oíste detallar, si la has visto, que Kamala Harris no se va a conformar simplemente con estar en la oficina ejecutiva. Dios dice que ella va a tomar un interés extremo en lo que está haciendo el Congreso. Ella no solo va a sentarse allí y esperar a que ellos propongan leyes, trabajen en las leyes, debatan el asunto, aprobarlo a través de la Cámara Baja, luego la Cámara Alta, y luego traérselo a ella para que sea una simple figura decorativa que firma. Dios dice que cuando Kamala Harris esté en el poder, Kamala Harris en realidad va a ser la fuente de la proposición de muchas leyes. ¿Y por qué no? Ella será la primera presidenta visible del sistema de la bestia en América. El sistema de la bestia no está interesado en las agendas estadounidenses. El sistema de la bestia no se preocupa si tienes buenas carreteras, buen sistema de salud, buenas escuelas, vecindarios seguros. Ese no es su asunto. El sistema de la bestia está activamente trayendo el reino de Satanás, el mundo de la inteligencia artificial, así que presta atención a mucha legislación verde y presta atención a muchos proyectos que inyectarán millones y miles de millones de dólares en lo que para la mayoría de la gente parece inútil. Comenzarán a impulsar, por ejemplo, los autos eléctricos. Pero eso es porque ya te dije que el sistema al que vamos tendrá un sistema de carreteras completamente diferente con estos autos autónomos, que simplemente pueden programar para estrellarse contra la barrera de la autopista. Cuando resulte que tú eres, por ejemplo, un traidor o alguien que hace TikToks políticos, noticias políticas, actualizaciones proféticas y blogs, ese tipo de personas. Tu auto definitivamente tendrá una anulación manual y esa anulación ellos podrán simplemente hacer algo y luego tú nos estarás mirando desde el cielo. El tipo de gobierno que esta mujer tendrá, ahora solo estoy hablando de memoria de esa profecía. Dios dice que ella no tolerará la crítica. Definitivamente va a cazar a sus enemigos y tomar represalias contra ellos. Así que mejor créelo, esa mujer tiene una lista que va a activar en el futuro. Había una joven que solía trabajar para Kamala Harris. Es una joven negra, muy articulada, bien hablada, de cabello corto. No sé su nombre, pero te lo voy a decir. Te lo voy a decir ahora mismo en cámara. ¿Cuál es el beneficio de ser una persona que realmente escucha a Dios? Cuando eres una persona que escucha a Dios y ves, por ejemplo, a esa joven afroamericana que solía trabajar para Kamala Harris,
Y después hubo rumores de que las dos chocaban mucho, y la joven se fue. Se estuvo hablando mucho de eso en la prensa, y todos decían, oh, ya sabes, rumores de descontento en el equipo y todo eso. Déjame decirte lo que yo, Celestial, pensé. De hecho, miré a esa joven y pensé, qué lástima. Qué lástima. Porque si de verdad supiera lo que viene, mantendría ese trabajo y soportaría a esa señora. Porque podría ser una de las bocas más poderosas en el oído de la corona. ¿Ves el beneficio de saber lo que viene? No estoy hablando de andar por internet comiendo de todos los diferentes comederos de cerdos. Él va a estar radicalmente encendido, sí, ok, lo que sea. Sí, si eres una persona que realmente escucha a Dios, entonces realmente podrías mirar a alguien salir del asiento de un gobierno muy poderoso y simplemente pensar, qué lástima, señorita, acabas de dejar pasar un puesto de calidad Hillary Clinton en el futuro. En realidad pensé para mis adentros que si esa joven supiera, porque esa mujer dependía mucho de ella, ella estaba bastante cerca de ella en términos de consejería. En términos de manejar todo lo que le venía a la vicepresidenta Kamala Harris. Vi a esa joven salir del trabajo y como yo sabía lo que viene, sabía quién realmente va a estar en la Casa Blanca. Estados Unidos va a tener tacones allí algún día, ya sea ahora o un poco más adelante. Pensé para mí misma, Señor, este es el beneficio de conocerte, y este es el beneficio de escucharte al oído, porque esa joven está saliendo de una de las posiciones más poderosas que cualquiera podría tener en el futuro. Si tan solo ella conociera a Dios, soportaría cualquier cosa por la que esté pasando ahora, porque en la próxima dispensación de los Estados Unidos estaría cerca del asiento de poder como nadie más lo ha estado. Así que esto es solo una observación basada en saber lo que realmente sucederá y no en lo que la gente definitivamente está jugando al raspa y gana y cree que sucederá. Y así esta nueva agenda viene con fuerza y poder y es, no me cruces, no desafíes a la corona. Eso es lo que Dios dijo que Kamala Harris va a ser muy práctica. Kamala Harris, de hecho, va a intimidar a los senadores. Así que los representantes deben saber que básicamente serán, como los expresó Dios, serán figuras decorativas. Serán como los pequeños peones en un ajedrez en el tablero de ajedrez. No serán muy relevantes. E incluso los senadores, Dios dijo que Kamala Harris pondrá en marcha esto. De modo que cuando pasen un nuevo proyecto de ley, cuando aprueben una nueva ley, porque habrá multitudes de nuevas leyes que recibiremos aquí en los Estados Unidos. Dios dice que Kamala Harris dirá, oh, trabajé con el senador Guthrie y trabajé con tal y pudimos armar esta nueva agenda. Pero el Señor dice, revisa esa cosa. Incluso cuando ella haga la conferencia de prensa, él dice que puede tener a esos legisladores clave parados allí. Y es simplemente para dar la impresión a Estados Unidos. Por favor, escuchen que Estados Unidos sigue siendo una tierra de gobierno colaborativo. Eso significa que el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial están trabajando juntos como se supone que deben hacerlo según el libro de texto. Pero no habrá nada de eso. El sistema legal estará básicamente atado de manos profesionalmente hasta que incluso los jueces comenzarán a sentirse enojados. La única manera de que puedas probar esta profecía es que cuando esté sucediendo vas a ver titular tras titular tras titular. Se desestima tal caso de justicia o tal juez está enojado y arremete contra la Casa Blanca. Así es como vas a saber que esto está ocurriendo. Pero Dios te está dando una mirada detrás del telón. Para que cuando veas al Washington Post, Wall Street Journal, New York Times diciéndote lo que está pasando, puedas saber que Dios dio la noticia primero. Aquí en el blog profético La Voz del Maestro, así que diles que miren las profecías antiguas y que no se equivoquen acerca de lo que el Señor está diciendo. Puedes simplemente decir, es decir, he hecho 2 compilaciones sobre Kamala Harris, o una nota sobre las compilaciones. Normalmente cuando una profecía está en movimiento, significa que es algo de lo que hablé en el pasado y ahora empieza a surgir. Empezamos a ver eventos sucediendo aquí y eso sucediendo allá. Lo que solía hacer, para decirte la verdad, es un proceso extremadamente minucioso. Pasaba por todas las profecías antiguas y recortaba piezas relevantes para la gente. Y luego lo que encuentro es que TikTok es muy útil porque cuando pones videos en TikTok en realidad puedes escribir sobre ellos, algo que YouTube no me permite hacer. Así que pasaba esos clips por TikTok y escribía sobre ellos y luego esperaba que TikTok los procesara y luego los descargo y los paso nuevamente de mi teléfono a mi computadora portátil. Y luego los uno usando un software y luego saco el video. Y he estado haciendo eso por años. Pero lo que noto es que la gente absolutamente no aprecia cuántas horas de mi tiempo van en eso. Así que lo que voy a hacer, ya que la gente sigue preguntando,
Aquí está la sabiduría, ¿verdad? Hago una compilación. Algunas compilaciones puedes ver claramente que las estoy haciendo en la noche porque estoy usando una lámpara. Y luego algunas puedes ver que las estoy haciendo de día porque la habitación está iluminada. De hecho, han podido verme hacer un video desde que era de día hasta que ahora necesito la luz, ¿verdad? Estoy usando ropa diferente en los videos y mi cabello está peinado de manera diferente en cada video. Y aún así, la gente ve una compilación con 15 clips diferentes de mí usando 15 tipos diferentes de ropa de día, de noche, y luego pregunta, ¿grabaste esto justo después de que sucedió lo que dijiste? Aquí es donde estamos. Así que lo que voy a hacer es, cuando una profecía esté en movimiento, es decir, que pueda haber diferentes aspectos de la profecía sucediendo, simplemente voy a volver a mis archivos, recortar las partes relevantes y simplemente voy a coserlas en un solo video y subirlas a internet. Si me siento generosa, entonces pondré los nombres de la profecía debajo con el año entre paréntesis, pero incluso eso es un servicio de 5 estrellas para la gente que sigue dándome respuestas de una estrella. No es todo el mundo, lo entiendo, pero la cantidad de tiempo que toma cortar, recortar, escribir, etiquetar, descargar, volver a mover, hacer una compilación de un solo video a veces puede tomar 2 días. Eso es lo que puede tardar, para que yo vea un video hasta encontrar la parte relevante que coherentemente contará una historia. Y así que todo lo que voy a hacer es que voy a recortar las partes, y si la gente piensa que me estoy metiendo en una máquina del tiempo, y luego retroceder en el tiempo para hacer videos cambiando de ropa, todo en un solo video, pues bueno, pensemos eso. Así que Dios está diciendo que las leyes antiguas se han acabado. Las nuevas leyes están entrando, y estamos abriendo paso al sistema de la bestia de Apocalipsis 13. El sistema de la bestia de Apocalipsis 13 ha sido enseñado en una profecía reciente. El ascenso de la bestia, la revolución será televisada. Creo que hay casi una enseñanza de una hora de qué trata Apocalipsis 13, cómo el sistema de la bestia se relaciona con las naciones. Así que eres bienvenido para ir y ver esa porción de una hora. Cuando tenga tiempo, de hecho, voy a cortarla y hacerla una enseñanza separada y subirla para cualquier persona que pueda estar interesada en entender los últimos tiempos de esa manera. Kamala Harris tiene al menos 12 profecías concernientes a ella. Que ella será presidenta y como he estado tratando de ayudar a la gente a entender cómo trabaja Dios. ¿Por qué crees que Dios diría 12 veces que esta mujer va a gobernar esta nación? Si él no tuviera plena intención de que ella gobierne esta nación. ¿De verdad crees que nuestro Dios es alguien que desperdicia alguna palabra? ¿Acaso olvidaste lo que Isaías? Creo que es Isaías 55 dice acerca de nuestro Dios. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, significando que la palabra de Dios, sin importar de qué cara o boca esté siendo hablada, si es una palabra verdadera, no puede ser derrotada ni rechazada, aunque el mundo entero se enfurezca contra ella. Y aún así, el orgullo en las personas, ellas todavía lo intentan. El siguiente mensaje es del 8 de julio del 2024, y también recibí este mensaje relativamente temprano en el día, a las 9:44 de la noche, y el mensaje es para San Francisco y el estado de California. Voy a leer exactamente lo que el Señor dice en sus propias palabras. Voy a colapsar su infraestructura en el mar y ahogarlos. Hundaré esa ciudad en el mar y devoraré todo en ella con mis olas, de modo que solo una pequeña porción de ella quedará aferrada al continente. Por deshonrarme en mi sabiduría de la creación, por acostarse hombre con hombre y mujer con mujer en ardor, en franca desobediencia a mi ley, lavaré la inmundicia de San Francisco con una serie resonante de colapsos que harán que la tierra tiemble como un hombre borracho. Los sacudiré con furia hasta que caigan de rodillas, todos sus edificios altos, todas sus estructuras y monumentos. Los tragaré con el mar. El puente caerá y muchos caerán con él. Esta es la palabra del Señor y esto fue el 8 de julio en la tarde para mí, 2024, y Dios ha estado diciendo esto por mucho tiempo, que California va a ser uno de esos estados que recibirá juicios muy devastadores. Juicios extremadamente devastadores desde la falta de insumo agrícola, sequías e incendios, pero también Dios ha estado enviando muchos juicios contra la ciudad de San Francisco y hablando extensamente acerca de la falla de San Andrés que existe en esa área del país
Y la razón que Dios me ha dicho desde el 2018. Creo que 2018, quizás fue septiembre de 2018. Fue uno de mis sueños más tempranos, donde vi que San Francisco va a tener un terremoto. Y estaba directamente relacionado con un sueño en el que Dios me mostró a un hombre que llegó a casa del trabajo e hizo todo lo que tenía que hacer por el día y luego se acostó y dejó que su mente divagara. Vi al hombre pasando por su día y Dios básicamente puso la mente del hombre en una pantalla y Dios me mostraba cómo todos nosotros pasamos nuestro día. Vi al hombre pasando por su día. Y vi que algunas cosas que sucedían en el día, él las archivaba aquí, él las archivaba allá. Así que básicamente él archivaba sus experiencias según cómo quería recordarlas, y después algunas cosas él las tomaba. Era exactamente como una pantalla de computadora con un ratón moviéndose y seleccionando elementos. Algunas cosas incluso las seleccionaba y las ponía en la papelera. Así que esto es básicamente el hombre diciendo, no me voy a preocupar por eso, ni siquiera voy a recordar eso mañana. Tal vez fue una mala interacción. Tal vez fue algo que no pudo lograr. Simplemente estaba eliminando lo que no quería y estaba archivando el resto. Y Dios puso en mi corazón que, celestial, todo lo que estás viendo en la pantalla de la mente de este hombre, Él lo está controlando. Él lo está controlando. Nosotros controlamos nuestros pensamientos. Nosotros controlamos nuestras acciones, a menos, por supuesto, que los demonios estén dentro de la persona, y entonces ellos toman control de cómo piensa la persona y cosas así. Y entonces de repente un pensamiento apareció en la pantalla. Y esto en realidad era una imagen de cómo Satanás envía pensamientos a las mentes de las personas. Él envía pensamientos a todas nuestras mentes, por eso la Biblia nos dice que tengamos el yelmo de la salvación en nuestras cabezas en todo momento. Así que un pensamiento entró en la cabeza del hombre y decía, deberías convertirte en una mujer. Y como el hombre estaba acostado en su cama, Dios me puso en el otro lado de la cama, así que ambos estábamos mirando hacia la pantalla, y cuando ese pensamiento apareció pensé, oh, el diablo. Así que pude identificar que absolutamente ningún hombre anda caminando por ahí, ningún hombre normal, heterosexual, de sangre roja, según el diseño de Dios, anda caminando por ahí y teniendo pensamientos aleatorios que surgen de su propia alma. Deberías convertirte en una mujer. Instantáneamente reconocí esto es Satanás. Y miré al hombre para ver, esperando ver al hombre ofendido, enojado, algo así. No, el hombre estaba considerando muy atentamente esa sugerencia, esta gran sugerencia, toda en rosa con letras grandes. Deberías convertirte en una mujer. Y pensé que en el nombre del pastel es esto. Y este hombre no. Él estaba abierto a ello. Su corazón estaba abierto a esa sugerencia. Su mente estaba abierta a esa sugerencia. Y entonces el Señor me hizo bajar hasta el tobillo de este hombre. En el tobillo de este hombre había algo que parecía un pequeño escorpión, y ese escorpión tenía la cola levantada y le estaba picando a ese hombre con todo lo que podía. Le estaba picando a ese hombre sin cesar en su tobillo, y escrito en el cuerpo del escorpión estaba la palabra lujuria. ¿Y cuántas veces he advertido aquí a hombres heterosexuales y a mujeres que es la lujuria en tu vida, que no matarás, crucificarás ni arrancarás de ti? Lo que va a hacer que te vuelvas gay y trans en los tiempos finales. Siempre he hablado de cómo verás a personas heterosexuales que luego dirán que son bi, luego dirán que son pan, lo que significa que se acuestan con cualquier cosa, con todo, y después dirán que son poli de nuevo, todos los grupitos, y luego simplemente pasarán a la bestialidad, y luego ángeles caídos, y luego completamente fuera de la tierra, completamente fuera del espectro para volverse algo otro, lo cual Dios no aceptará. Pero todo comienza con la presencia de la lujuria, porque ese hombre tenía lujuria en su vida, porque era un hombre muy acomodado, porque estaba tolerando la lujuria en su vida, probablemente lujuria con mujeres, múltiples novias. Un hombre acomodado ciertamente puede elegir. ¿No es eso lo que América llama hombres de alto valor o como sea el caso? Así que él tenía lujuria en su vida y porque estaba tolerando la lujuria, cuando el diablo vino con la tentación, él no tenía ninguna palabra de Dios en él para contrarrestar, como lo que Jesús hizo en Mateo capítulo 4, cuando Jesús seguía diciendo escrito está, escrito está. Nuestro Señor estaba lleno de la palabra y envió a Satanás a empacar. Pero ese hombre no tenía nada en él. El espíritu de lujuria que estaba en él lo estaba picando y eso lo hizo abierto a eso. Y antes de que te des cuenta, este hombre comenzó a fantasear mentalmente cuando la ropa interior de mujeres comenzó a aparecer en la pantalla de su mente. El diablo entonces comenzó a mostrarle opciones. Tú podrías usar ese conjunto de 2 piezas, podrías usar el de una sola pieza. Y lo que el diablo le estaba mostrando eran las opciones de que los hombres podían usar diversas cosas diferentes debajo de su ropa y nadie lo sabría.
Nadie sabrá lo que tienes puesto debajo de ese bonito traje, debajo de esa bonita ropa de estar en casa que llevas puesta. Y entonces el corazón de este hombre se abrió completamente hacia esta idea. Y entonces apareció el ratón, lo que significa que cuando el ratón aparece en la pantalla, ahora esta es la elección del hombre. Este es el hombre. El ratón comenzó a moverse entre las opciones que el diablo le presentaba a este hombre. Y él seleccionó algo de encaje y rosado en el momento en que lo hizo. Desaparecí de la cama y estaba de pie sobre la tierra. Dios ahora me puso en el piso de la casa de este hombre, y toda la casa comenzó a rodar y temblar y rodar y temblar, y un terremoto masivo golpeó ese lugar que en realidad era California, donde ese hombre estaba. Y luego Dios me mostró a través de las paredes de la casa del hombre y vi la tierra agitándose en muchos lugares, donde la homosexualidad, la homoerótica, la transexualidad y cualquier otra cosa es tolerada. Y Dios me estaba mostrando que incluso la tierra está programada por Dios en justicia para rechazar este estilo de vida. Y que cuando este estilo de vida se propaga demasiado en un lugar, ese lugar definitivamente será golpeado por terremotos. Hay bastantes países que tú sabes que históricamente nunca han tenido terremotos. Si has empezado a tener pequeños terremotos ahora, solo debes saber que es muy probable que estés quebrantando leyes espirituales que te llevarán a tener grandes terremotos que causarán mucho daño. Pérdida de vidas. Pero las noticias nunca te dirán, aquí hemos tenido un terremoto porque somos homosexuales. Y eso es porque el lado espiritual de las cosas le pertenece a Dios. Y a menos que Él se lo dé a los hijos de los hombres, nunca sabrán de cuántas maneras pueden ofenderle. Así que en ese sueño, creo que fue septiembre del 2018. Definitivamente fue un sueño del 2018. Se llama Mantente fiel a tu género asignado. Vi terremotos masivos golpeando en varias partes del mundo, y uno de los lugares donde el terremoto fue tan masivo que la tierra realmente se partió en dos. La tierra se levantó, se elevó en una enorme y alta montaña de tensión y luego se partió y se desmoronó en dos pedazos y una parte simplemente se cayó hacia el mar. Eso también se puede encontrar mencionado en la profecía en una hora. Esa profecía tiene fecha del 26 de febrero del 2021. Pero recientemente descubrí a mis espaldas que YouTube eliminó esa profecía, porque una parte de la profecía habla de cómo la propagación del daño en el brazo, las soluciones inyectables causarán una pérdida masiva de vidas progresivamente, y así que eliminaron toda la profecía por esa pequeña parte. Así que puede que la vuelva a subir y tenga que quitar esa parte, pero si lo hago, me aseguraré de poner el enlace para que puedas ir a BitChute, Brighteon y Rumble, mis canales de respaldo, y allí puedes ver todo, incluyendo esa pequeña parte. Así que Dios estaba diciendo que Él va a colapsar la infraestructura de San Francisco en el mar y los va a ahogar, dice Él. Toda la ciudad se hundirá en el mar y todo será devorado por las olas. Este país, esa ciudad, esa área del país en realidad va a sufrir. Como puedes escuchar, una serie resonante de colapsos que hace que la tierra se tambalee como un hombre borracho. Esa es solo una forma muy poética de Dios decir que toda esa área de la costa oeste donde está San Francisco va a comenzar a sufrir, o en el día de su juicio sufrirá una serie consecutiva de terremotos masivos uno tras otro que sacudirán esa parte del país. Y Dios dice que será Él quien los sacudirá con furia hasta que su ciudad caiga de rodillas, edificios, todas sus estructuras y sus monumentos. Yo lo tragaré con el mar. Así que cuando escuches esto no necesitas que yo desglose la increíble devastación, pérdida de vidas que un día ocurrirá en el estado de California. Y hubo una profecía en particular que apareció hace solo unas semanas. Y Dios estaba hablando sobre el puente Golden Gate, cómo sufrirá un gran accidente y aquí está, el puente se caerá y muchos caerán con él. Esta es la palabra del Señor. Así que di esto, ni siquiera creo que hace 2 semanas, ahora lo estoy dando de nuevo fechado el 8 de julio. Donde Dios dice que el Golden Gate en California va a sufrir una falla masiva de infraestructura y como lo vi en la imagen que él me mostró, sucederá en horas pico, sucederá en la hora pico. El puente, como lo vi, estaba lleno de autos y lo que llamó mi atención fue solo una larga fila de luces de reversa, luces traseras mostrando que el puente estaba muy lleno, y luego fue como si una sección en ambos lados simplemente se debilitara y toda esa cosa cayera al mar. Y entonces el puente hizo esto. Y escucharás más acerca de cómo Dios dice que cuando las cosas que son construidas por el hombre, esto está en otra profecía, cuando las cosas que nosotros como hombres construimos caen al mar, Dios dice que incluso si bajamos con las linternas más brillantes para buscar objetos, significando personas, autos, incluso barcos que se pierden en el mar,
Dios dice que nunca lo encontraremos porque no tenemos idea de cuán profundo es el mar. Así que ese es el mensaje del Señor para el estado de California y San Francisco, 8 de julio de 2024, remontándose hasta 2018. De hecho, California es un lugar donde la gente realmente desafía a Dios. Hacen demasiado. Están demasiado desnudos. Son demasiado rivales. Son demasiado réprobos. Estoy segura de que si lo has visto, estoy planeando realmente hacer una compilación cubriendo solo unos pocos momentos destacados del Orgullo 2024. Hay muchas cosas que tengo que hacer. Así que si en verdad simplemente entras a Twitter y ves algunas de las cosas que están allí, Facebook, algunas de las cosas que están allí, si ves lo que la gente estaba haciendo este año, cómo andaban absolutamente desnudos mientras había niños presentes, y la policía absolutamente se negó a intervenir, no participaron, así que los niños pequeños estaban viendo cosas que ojos pequeños nunca deberían ver. Imagina contaminar a tu hijo nunca ha visto a su padre desnudo, ni tú la madre desnuda, pero aún así los llevarás a un lugar donde básicamente pueden observar la anatomía de personas de todas las edades. La gente se estaba orinando unos a otros en ese evento. Había un hombre notoriamente en una piscina inflable para niños con al menos 18 personas documentadas pasándole agua encima, y él estaba chapoteando en esa piscina. Estaba haciendo cosas con su cara en las partes privadas de hombres. Y fue grabado. La gente quedó escandalizada. Y aún así yo les estaba diciendo en 2021 y 2022 que si alguien alguna vez quiere ver cuerpos de hombres viejos y arrugados, este es el lugar para hacerlo. Obtén una visa y ven, porque verás toda la desnudez que tu alma nunca quiso ver, en las calles de América y estará completamente desnuda. Las palabras exactas usadas en la profecía de réprobos es que el gobierno dirá, somos un gobierno del pueblo y apoyamos al pueblo de América. Y sabes, el pueblo de América quiere estar desnudo. Eso es lo que ellos dirán. Y la desnudez que David Wilkerson te dijo en la profecía de 1973, la visión. La inmundicia que él dijo que estaría en la televisión y en las calles. Esa profecía vendrá y visitará a esta nación exactamente como el Dios que envió la profecía lo ha dicho. La última es una parte muy breve que me fue dada a las 3:58 de la tarde también el 8 de julio. Debí haber hecho esta parte primero porque vino más temprano en el día. Bueno, ya es demasiado tarde ahora. 3:58 de la tarde, 8 de julio de 2024, y esto es lo que dijo el Señor. Esta es una tierra de gran ira. La ira del Señor está permaneciendo sobre América y como tal su pueblo debe tener cuidado de los tiempos. Hambruna, grandes sequías, áreas secas sin lluvia, una reducción en la producción agrícola y largos periodos sin lluvia. Estoy viniendo, celestial, advierte a mi pueblo. Y por eso si eres un hijo de Dios, vienes aquí con tu corazón sin importar cuánto arda y duela y sufra a veces, mientras me escuchas describir cosas que tal vez te conciernan a ti. Y mientras me escuchas describir cosas, discúlpame por favor que también puedan afectar a tus familiares y a tus amigos y cosas así. Mientras estás escuchando todavía le estás pidiendo a Dios que te dé absorbencia, estás pidiendo a Dios que te dé gracia, estás pidiendo a Dios que ensanche tu corazón y como resultado estás siendo guiado gradualmente a la verdad. El Espíritu Santo está empezando a enseñarte directamente de la palabra. El Espíritu Santo tal vez esté disminuyendo el deseo de tu paladar de comer de la comida para cerdos, la bazofia, de los pastores que han fallado en su responsabilidad de preparar a esta nación para su papel final como la Babilonia misteriosa. Sea lo que sea, ya no mantienes creencias de bastón de caramelo acerca de los Estados Unidos. Ahora entiendes que América está, de hecho, bajo juicio y que la ira del Señor, como él dice aquí, está permaneciendo sobre la tierra. Cuando la Biblia dice que la ira permanece, significa que al igual que una buena colonia, te sigue a donde quiera que vas. Te sigue a donde quiera que vas. Entonces entiendes cómo estas profecías se conectan entre sí. Cuando escuchas que Dios dice que la gente irá, por ejemplo, a Orlando, Florida, irán a Disney World, irán a Sea World, irán a diferentes lugares donde las personas disfrutan. Y luego cuando vayan allí, por ejemplo, Dios está diciendo que en el camino los padres se quedarán dormidos al volante, chocarán contra varios autos en la autopista, toda la familia en el auto se perderá. Pero debido a que el auto se sale de control, también causará que muchos otros autos comiencen a girar y creen superaccidentes. Eso es lo que sucede en países donde la ira permanece. Si vives en un país y los accidentes de auto han aumentado, de repente hay cada vez más visibilidad de sangre en las carreteras. Tú que vives en esas áreas y también tú que ves las noticias,
Debes saber que la ira ya ha venido y ha comenzado a permanecer. Permanecer significa vivir con, significa quedarse con. Cuando una mujer te dice estoy viviendo con mi esposo en esta dirección, ella está diciendo que está domiciliada con él. Esta es la dirección donde siempre puedes encontrarme. Así que cuando Dios te dice que la ira está permaneciendo sobre América, eso significa que la ira ha entrado, ha sacado su ropa de la maleta y no tiene planes de irse a ningún lado. Estar separado de tal ira entonces es entender que uno debe esconderse en la roca. Esconderse en la fortaleza que es Cristo Jesús solamente porque no hay ningún otro lugar donde encontrar seguridad en una tierra donde mora la ira. Cuando la ira permanece, por eso verás que Dios me envía con profecías de accidentes extraños como casas incendiándose. Has visto la cantidad de personas que están disparando a sus familiares. Pero se te dijo estas cosas en 2020 y 2021. Que América se convertiría en una tierra de tal locura y las formas más altas de locura serían lo que los miembros de la familia se hacen unos a otros. América ahora es un lugar donde estamos escuchando reportes noticiosos de esa niña que fue violada por ese hombre por la razón que sea bajo el sol de Dios. Esa pareja dejó a su hija con quien decían que era un buen amigo de la familia y él violó a la niñita al punto de que cuando sus padres llegaron a casa, obviamente él huyó y la encontraron echando espuma en su sangre. No soy de las que ahorra los detalles. ¿Por qué crees que una niñita violada ahí abajo está echando sangre con espuma aquí arriba? Porque su interior ha sido destruido. La sangre en realidad ahora ha entrado en las vías respiratorias y está saliendo por su esófago desde sus órganos internos. Te dije que cuando la policía llega a las escenas de algunas de estas cosas, algunos de ellos se retirarán y algunos de ellos, estos hombres fuertes que han visto mucho crimen, pero el tipo de crimen que este país va a propagar en estos tiempos finales, estos hombres se van a derrumbar en cámara. Eso es porque la psique humana solo puede soportar cierto límite. Estos operadores del 911 van a dejar el trabajo y se irán a empezar granjas o van a empezar a trabajar como trabajadores temporales en las granjas. Van a querer sumergirse en la naturaleza porque no van a poder soportar algunas de las últimas llamadas que procesarán y que harán que se quiebre la última hebra que sostenía al camello. Aquí es donde estamos, que los cuerpos estarán en congeladores. Aquí es donde estamos, que la gente transmitirá asesinatos en vivo y tendrán 16.000 personas viendo los asesinatos en transmisión en vivo. Ya te lo he dicho, que la gente se castrará en cámara y la gente sintonizará y verá. Y el doctor estará dando un comentario jugada por jugada mientras la gente está mirando. Te dije que vi eso en una charla TED en un sueño que Dios me dio. La gente hará cualquier cosa por atención en este país. Se cortarán la oreja en una transmisión en vivo. Se cortarán un dedo en una transmisión en vivo. Se cortarán el cuerpo en una transmisión en vivo. Se tatuarán la cara en grandes bloques de color azul aquí, amarillo en la mejilla izquierda, púrpura en la mejilla derecha, rosa en el medio aquí, y luego blanco para contraste en el área de la barbilla. Y luego el cuello será de un llamativo color verde, y van a caminar así. El Señor lo llamó impacto de choque. Locura, Satanás va a entrar en el vaso. Y siempre les he dicho a ustedes que afirman que esta es una tierra de cristianismo y de personas justas. Satanás les mostrará lo que puede hacer. Satanás les va a mostrar lo que hay en su mente y entonces lo va a poner en práctica a través de las personas. Eso es lo que les sucede a las naciones, esa ira, que significa que la mayor furia de Dios está permaneciendo sobre ellas. A veces la manifestación de la ira es simplemente que Dios te dejará. ¿Sabes lo que es cuando Dios te deja? Hambruna y sequías y no hay lluvia, disminución de la producción agrícola, lo que significa que las granjas producen menos, lo que significa que hay menos comida, lo cual explica por qué a lo largo de los años estas compañías que siempre te daban 8 salchichas ahora te están dando reducción por encogimiento. Te están dando 7 salchichas. Supongamos que eran 8 salchichas de diseñador, y antes costaban $8, lo cual es solo $1 por salchicha. Ahora te están dando $7, 7 salchichas, por $10.99. Menos por más. Miras las botellas de Coca-Cola, ya no las llenan. Miras las bolsas de papas fritas ya no las llenan. Miras el pan, lo aprietas y el pan no vuelve a su tamaño, lo que significa que es 50% aire. ¿Recuerdas la profecía donde Dios dice que están inflando el pan, inflan los panes, estos panaderos?
Bombardean aire en el pan, lo que significa menos harina, menos mantequilla, menos de todo es necesario porque el pan se inflará hasta el mismo tamaño, pero será la mitad burbujas de aire. Eso es lo que produce la reducción de la producción agrícola. Significa que las granjas están produciendo menos porque hay menos lluvias. Los animales se están enfermando o simplemente están quemando todas las gallinas y los gallineros. Todo esto está ocurriendo. La cadena alimentaria está siendo atacada deliberadamente. A los agricultores se les está diciendo que maten a sus animales. No soy una persona de campo, pero estas cosas están sucediendo. Y Dios lo ha dicho que pasaremos hambre en este país. Que la gente, especialmente sus hijos que son adictos, tus hijos son adictos al azúcar. Hay jarabe de maíz en todo. Hay jarabe de maíz en el jarabe de maíz. Casi todos los alimentos no son del tipo saludable. Están haciendo estos vegetales de plástico, es decir, he comido comida y he tenido que sacar cosas que me estaban atragantando. Y parecía una cebolla de verdeo. Pero yo sabía que no lo era. La guardé. ¿Y sabes en qué se secó? Se secó en plástico. Plástico. Plástico verde fue picado dentro de comida que tenía cebollines. Y varias veces me ahogué con eso. Los tomé y los puse abajo y los guardé. Y se secaron en una servilleta. Y con el tiempo descubrí que era plástico. Y esto es de un restaurante de buena reputación. Así que menos producción agrícola significa que una nación va a pasar hambre, y también la sequía es simplemente un castigo bíblico para las naciones con las que Dios no está complacido. El Señor dice, vengo celestial, advierte a mi pueblo, y el pueblo de Dios sabe que siempre es advertido aquí. Eres advertido, eres exhortado aquí. Se te dice que luches por el alto y supremo llamado del Señor Jesucristo. Se te dice que no pienses de ti mismo más alto de lo que deberías. Se te dice que corras a nuestro Maestro Jesucristo y confieses tu pecado y te prepares para la venida de Mateo 24. Daniel 7, Apocalipsis 13, Isaías 13, Jeremías 50, Jeremías 51, Apocalipsis 17, 16, 18, Apocalipsis 6, libro de Apocalipsis en su totalidad, básicamente. Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. Siempre se te hablan de estas cosas. Así que, esto es Cambios por Delante parte 3. Yo soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Dios te bendiga y hasta que te vuelva a ver, adiós.